Volvemos a hablar de política, les decía, el Congreso de la Nación obviamente está en un momento clave, ¿eh? Vamos a hablar con otro hombre clave, es Víctor Zimmermann, senador nacional radical por la provincia de Chaco, y digo que es clave porque además es integrante de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión muy importante, sobre todo por estos días, ¿eh? Senador, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto de saludarle. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo me anoto en cualquiera de esas alternativas de la vacaciones. Bien, vacaciones largas o cortas, lo que sea. No, lo que se pueda. Está muy bien, con humor. Bueno, pero ahora este año no pudieron tomarse vacaciones los diputados y senadores. No, este año tenemos convocatoria extraordinaria, por un lado, 644 artículos, y cuando entre el DNU a la comisión que tiene que conformarse, y viene una comisión de carácter permanente, muchos senadores y diputados terminaron mandato, por lo tanto hay que volver a conformarla. Claro. Así que eso sucederá seguramente en los próximos días y tendremos que abocarnos a tratar las cuestiones que necesita el país y a ver si podemos darle las herramientas que necesita la nueva gestión al respecto de poder salir de esta difícil situación económica y social que tiene la Argentina. ¿Qué perspectivas tiene, ¿no?, respecto a lo que puede llegar a ocurrir allí en esa comisión bicameral tan importante que va a tener la tarea de tratar el DNU? Bueno, los tiempos los maneja el oficialismo, más allá de la norma. Nosotros somos, en mi caso, yo soy un senador de la oposición a nivel nacional y a partir del 10 de diciembre dejé de ser opositor en la provincia para ser oficialismo. Claro. Así que soy un representante de la provincia del Chaco ante el gobierno federal. Así que bueno, en ese contexto, yo creo que obviamente más allá de ser oposición, siempre he sido propositivo. Creo que en este tiempo hay que tratar de generar las condiciones para ver cómo salimos de esta difícil situación, y además esto me pareció que fue la síntesis de la reunión de los 23 gobernadores y el presidente en Casa Rosada el día antes del anuncio del DNU. La síntesis fue, bueno, primero hablaron los gobernadores, lloraron un poco, después habló el presidente, lloró otro poco, dijo no tengo plata, tenemos que generar gobernabilidad. Claro. Me parece que ese es el desafío de todos hoy en la Argentina, de la política, de las empresas, de los gremios, de obviamente del poder legislativo, en el marco de la independencia de poderes y obviamente de la forma republicana y representativa que tenemos en nuestro país. Así que bueno, estamos prestos a trabajar las horas que sean necesarias. Empezamos ayer con la Comisión de Presupuesto y Relaciones Exteriores, de la cual yo también formo parte, y después, bueno, en horas posteriores, asuntos constitucionales y justicia, tratando también temas. Así que me parece que, bueno, este es el camino. Por un lado, tratar las cuestiones extraordinarias, y por el otro lado, tratar en la comisión bicameral, cuando esté conformada y entre el DNU, las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas en la Argentina. ¿Y cuánto cree que puede llegar a tomar, ¿no?, todo este trámite legislativo? Mire, es muy extenso. Si vos me preguntás a mí cómo me gustaría que se desarrolle, yo te diría que en algunos casos no tiene que ver con la función específica de la comisión bicameral. La comisión bicameral que tiene que tratar de seguimiento de trámite legislativo trata la cuestión formal del DNU. La cuestión es a ver si esta excepción que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, porque en principio no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo circunstancias excepcionales, necesidad y urgencia e imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes. Esto dice la Constitución. Ahora, no se analiza lo que está establecido en la norma en el DNU. Ahora, yo no puedo tratar un DNU en forma, con 300 y pico de modificaciones de leyes, en forma independiente o en forma individual sin mirar el contexto. Claro. Porque hay algunas cuestiones que ya están impactando en la producción, en la salud, en el empleo. Yo por eso me reuní en esta semana con el ministro de Economía de mi provincia y el lunes me reúno con todo el equipo de producción a los efectos de saber cuáles son los impactos que tienen, porque no impacta el DNU de la misma forma en las provincias del norte que en las provincias del centro o en las provincias del sur. Claro.
¿Y cómo Ahora, impacta cuando en vos Chaco? analizás las cuestiones de la convocatoria extraordinaria, bueno, vos ahí podés modificar los proyectos, podés sugerir, podés de alguna manera encontrar los consensos. Acá en la Comisión de Seguimiento Legislativo tenés que sacar un dictamen acompañando, rechazando, y después va al recinto de diputados y senadores para que finalmente se tome la decisión final. Mm, Ahora es complejo porque a mí me gustaría, por ejemplo, razonemos juntos. El tema de la inclusión de los clubes, de convertirlo en sociedad anónima, ¿es de necesidad y urgencia? claro, entiendo lo que El plantea. tema de la derogación de la ley de alquileres, ¿es de necesidad y urgencia o está encuadrado dentro de la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes? Cuando una modificación de la ley de alquileres estuvo casi un año en diputados y un año en senadores, y todos decíamos que estábamos votando la ley posible. Yo creo que sí. Ahora, también hay un enunciado en el DNU que dice, bueno, las empresas estatales se van a convertir en sociedad anónima para su posterior privatización. ¿Qué significa eso? Yo las empresas que tengan superávit no las quiero privatizar. Claro. Bueno, entonces se necesitan aclaraciones, se necesitan lo importante. Si vos me das a optar a mí, que yo no soy el que voy a conducir la comisión bicameral, el oficialismo, yo quisiera que vengan a darme explicaciones para poder yo de alguna manera sacarme los interrogantes que tengo. Pero entonces, ¿ve más o menos probable que se dé la aprobación o el rechazo del DNU? Yo creo que lo importante es que se dé el debate y la discusión. Yo soy de lo que cree que la disidencia enriquece. Y yo, más allá de ser un senador de la oposición a nivel nacional, siempre fui propositivo. Siempre. En estos 4 años, y lo voy a seguir haciendo ahora, porque yo creo que los extremos nos hicieron muy mal en la Argentina. Muy mal. No podemos ir de un extremo a otro. Me parece que tenemos que encontrar el camino del medio, el camino de los consensos, el camino de encontrar, sentarnos alrededor de una mesa y ver cómo de alguna manera todos nos ponemos el overol y aportamos para que al presidente le vaya bien, a los gobernadores, a los intendentes, a los empresarios. Este es el desafío de salir de la emergencia y de la crisis. Si no, ¿cómo vamos a salir o cómo vamos a hacer para que 4 millones de chicos que no se alimentan bien lo puedan hacer? ¿Cómo vamos a hacer para bajar la inflación? ¿Cómo vamos a hacer para generar previsibilidad para que la gente venga a invertir? ¿O los propios argentinos saquen la plata del colchón y lo pongan en el circuito económico? Este es el desafío. La economía tiene que crecer. Hace muchos años que no crece, que ha caído el ingreso per cápita de los argentinos, que ha aumentado el endeudamiento público. Nosotros no podemos seguir como estamos. Ahora, tenemos que encontrar un camino que de alguna manera nos dé a nosotros un panorama de previsibilidad de mediano y largo plazo, y creo que ese es el desafío de todo, no es solamente de un sector. Por supuesto que tiene mayor responsabilidad quien ha sido elegido y quien conduce hoy los destinos del Poder Ejecutivo. Sí. Senador, Bueno, aprovecho que usted justamente es de Chaco, porque en las últimas horas su provincia fue noticia por la denuncia que hace el gobierno de Chaco respecto a este galpón lleno de insumos médicos abandonados, que se encontraron más de 200 pallets con insumos médicos en estado de descomposición, muchos que lamentablemente ya no se van a poder recuperar. ¿Qué información tiene al respecto? Y bueno, me imagino que las peores sensaciones, ¿no? Bueno, además también se encontraron medicamentos dentro de las cuestiones, no solamente cuestiones que tienen que ver con cuestiones básicas en la pandemia. Yo me acuerdo que yo doné varios meses de mi sueldo y llevaba a los hospitales de mi provincia, y la directora en ese entonces del Hospital Perrando, del gobierno de Capitaní, me decía: Zimmerman, no ponga la plata en el sistema, tráigame usted, tráigame lavandina, tráigame camisolines, tráigame barbijos. Claro. No me pedían cuestiones, digamos, de tratamiento científico, alguna droga en particular. Y cabe recordar que la directora del Hospital Perrando, una señora grande, una médica con quien yo obviamente compartí muchas horas, que es obviamente el peronismo, pero una gran médica, yo tengo un gran respeto, ella se infectó de COVID. Y a mí me dio una lección, porque me dijo: ¿usted cree que yo quiera contagiarme, que no sé si me voy a salvar? Y al poco tiempo estuvo con COVID. Claro. Una mujer grande. Entonces, estas cosas la verdad que nos siguen sorprendiendo, como tantas otras cosas que pasaron en el Chaco. Ahora, si analizo el decreto que de alguna manera desregula las prepagas,
si aumentan las prepagas en base a la inflación que dice que vamos a tener, ¿a dónde cree que va a ir la gente que no puede pagar una prepaga? Al servicio público. Al hospital público. Claro. Y nosotros ahora no tenemos medicamentos en los hospitales ni tenemos los recursos humanos necesarios para dar la prestación básica de salud en mi provincia. Entonces yo no puedo analizar el decreto solo en la formalidad y en la institucionalidad. Tengo que analizarlo en el conjunto de cuestiones. Yo me acuerdo cuando el año pasado discutía en la Comisión de Presupuesto y le pedía a los gobernadores y le pedía a Capitaní que vaya cuando nos sacaron la plata de la coparticipación con la devolución de ganancia y la devolución de la canasta básica en el IVA. Yo estaba a favor de que la gente tenga plata en el bolsillo, estoy a favor de que no se grave el impuesto a la ganancia, que no se grave el salario con el impuesto a la ganancia, porque no es una ganancia. Ahora, quería que sea un fondo compensador porque el sueldo promedio de los chaqueños era en octubre 350.000 pesos del mejor municipio que es el de Resistencia. Y se dejaba de pagar impuesto a la ganancia hasta 2 millones de pesos. ¿Usted cree que cuántas personas en el Chaco ganan 2 millones de pesos por mes? El Claro. 2%, el 3%. Sí. Y sin embargo, con plata nuestra de la coparticipación favorecieron a otras provincias. Por eso yo decía, hay que poner en marcha un fondo compensador para que el recurso no coparticipable de la Nación, ya que la Nación tomaba esa decisión en forma unilateral, nos compensen a las provincias del norte que tenemos necesidad de atender a nuestra gente con mayores necesidades y con 60% de pobreza. Bueno, en ese contexto hay que analizar todas estas normas, las de extraordinarias y las del decreto y los incrementos de precios que estamos teniendo, todo en su conjunto. Totalmente. Este es mi planteo, este fue mi planteo y va a seguir siendo mi planteo. Y ojalá que al presidente le vaya bien. Yo quiero que al presidente le vaya bien. Porque si le va bien al presidente, le va bien a los argentinos, le va bien a los gobernadores, y ojalá que encontremos un camino. Bueno, yo creo que este es el desafío, digamos, por el cual tenemos que analizar las normas en los distintos estamentos. Totalmente. Senador, le agradecemos mucho por este contacto y que tenga un muy buen año. Al contrario, es un gusto. Gran abrazo y a disposición como siempre. Gracias, un abrazo. Allí pasaba el senador Víctor Zimmerman, integrante de una comisión clave por estos días, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que por estos días además tiene la enorme responsabilidad de tratar el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei.